Arohanui korua ta'atoa e te mauhua ai o te kāingai. Haka i te atu korua ta'atoa i te mahana tāpati nei, he amai aroto i te waha nei o te parau api, ngau ka nei hokorua, ko Pua Ativeka tuki hei ararua ko Mahatu de Rick Atan, aroto i te tokerau, aroto i te waha nei o te mata o te Rapanui. Mo wānanga mai tātou tātoa o runga i te rauahanga, e o runga i te raua mana o te koa, mo o ki roto i te waha nei o te tāpati Rapanui. Te anga tātoa nei e tautoru mai ena, o ira ko hanga ana mātou mo maururu ki a Nenas Coffee o te raua hau o mai. E te hua ai, noho mai ko rua i roto i te waha nei, mo mata i tai mai ko rua i te uka, i te ngauka nehe nei, ka aatiena moro waa i te toroa o te ariki o te tāpati Rapanui. Y Orana Korua Ta'atoa, queremos dejarlos cordialmente invitados a la entrevista de este día domingo. Tendremos a las candidatas a reinas de la próxima Tāpati Rapanui del año 2025 a Pua Ativeka Tukihei con Mahatu de Rick Atan. Junto con ello también queremos agradecer enormemente a Nenas Coffee por su apoyo constante. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva entrevista de día domingo, en este día muy especial porque tenemos ambas invitadas muy interesantes. Hay mucha expectación con respecto a lo que va a ocurrir en Tāpati Rapanui 2025. Ya se conocía un poco acerca de esta fecha, estaban de cierta manera, todos sabíamos que eran ellas, pero nadie podía decir porque faltaba firmar. Bueno, hoy día están junto a nosotros ambas candidatas de esta Tāpati Rapanui 2025. Estoy junto a Pua, a Mahatu, le damos la bienvenida acá al canal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, la idea es conversar un poquito, conocer un poco de cómo están ellas, cómo se sienten y lo que se viene, que es Tāpati. Así que bueno, las dejo para que se puedan presentar cada una a cámara y puedan contarnos un poco cómo se sienten en este nuevo comienzo, ¿cierto?, de lo que va a ser Tāpati Rapanui 2025. Yorana Korua, mi nombre es Pua Ativeka Tukihei. Actualmente soy candidata a reina para esta Tāpati Rapanui 2025. Acá con mi compañera Mahatu, que se va a presentar ahora. Hola comunidad, me llamo Mahatu de Rick Atan y bueno, como les contó la Pua, yo también soy candidata para la Tāpati Rapanui 2025. Ya, vamos al génesis de esto. ¿Cómo o quién les dijo tienes que ser reina? ¿O quién les metió este bicho? Porque siempre hay alguien que impulsa un poco, que tiene ese anhelo, que desde chico una tía, ¿cierto?, que te dice, no, tú vas a ser reina. En el caso de ustedes, ¿cómo fue esta historia con Tāpati Rapanui? Bueno, en mi caso fue una decisión de mi familia, o sea, en conjunto con mi familia, mía y de mi familia. He tenido tías, primas que se han postulado como candidatas, sí, mucho trabajo, pero una experiencia muy linda, inolvidable. Y bueno, eso mi familia me lo propuso y yo acepté también. Sí, y en tu caso, Mahatu, ¿cómo fue? Oye, en mi caso, yo veía la motivación de los artistas, de los deportistas, que le entregaban todo su cariño a lo que era la Tāpati. Entonces, como que yo veía y empecé a hacerme parte de esto de a poquitito. Empecé con competencias básicas, me entusiasmaba porque tenía como relación cercana con las candidatas. Y no sé, como que fue muy de a poco, conociendo lo que era la Tāpati, más de adentro, no solo de afuera, más de adentro. Y no sé, como que de repente la gente empezó de verme ahí, sí, me decían, Mahatu, ¿por qué no quieres ser candidata? Y todo sucedió una noche en Tehuemanu, después de este año, después de la competencia de carros alegóricos. Yo me devolví con mi carro hasta el taller y nos sentamos, estábamos todos muy felices por haber ganado la competencia. Sí. Y ahí como que conté un sueño. Y ahí... ¿Un sueño que tuviste o un sueño, un anhelo? Un sueño que tuve. Ya. Y bueno, antes yo tenía anhelos pero siempre decía, no es para mí. Y prefería dedicarme a ayudar
qué ser. Y después llegó ese sueño y se lo comenté a mi familia de Tejoe Manu y ellos me dijeron, Majatu, te toca, es tu turno. Ya Es tu año. Sí, ya has ayudado mucho, te toca. Y así fue como me motivé. Mira, y sí. Bueno, uno de mis pilares fundamentales es mi madrina, la Ay, Moiko, sí. con el Mike, que son ambos mis padrinos. Unas personas que admiro demasiado porque están siempre con su cultura, aman su cultura, la lengua sobre todo, que es lo más importante. Muchas tapatis he participado también ayudando, bailando, participando en Diu, UT, con el Corocutu, que son personas que ya no están y que me encantarían que estuvieran en mi tapati. Pero se viene muy linda esta tapati. Después de 5 años que no hay 2 candidatas, mucha gente está esperando este momento. Muy contenta, muy feliz. Al fin 2 candidatas. Es como wow. Sí. Mira, justo le iba a comentar y te iba a preguntar acerca de sus referentes, porque yo, bueno, uno acá en la isla todos conocen y yo tengo identificado a tu madrina, a tu padrino, al tío Johnny, y sé que son personas que ustedes admiran y que de alguna manera han ido incentivándolas en todo este conocimiento de la cultura, del baile, de las artes, del taray y todas las expresiones que, por así decirlo, caracterizan a un Napa Nui. ¿Cómo ha sido esta influencia para ustedes? ¿Qué tan relevante es este rol que tienen hoy en día, que son sus apoderados, pero que sentimental o emocionalmente son mucho más que eso? Bueno, primero que nada, como a las personas que yo admiro, fueron cada uno de los maestros que he tenido y que han puesto un granito de arena en mi persona. Y si no fuera por ellos, yo no sería quien soy hoy en día, o no sería la artista que soy hoy en día, porque sí, más bien soy artista y no tan deportista. Pero yo estoy muy, muy agradecida con ellos. Fueron pilares fundamentales para mí y en mi historia. Entonces, sí, el tío Johnny, por ejemplo, él fue mi mentor, me sacó adelante, Te pulió, ¿no? me pulió. Sí, y nuestra relación es como va más allá de apoderado o de tío, no sé, es como una conexión que tenemos, que es muy linda. Y también con cada uno de los otros mentores que he tenido, como que esa conexión no es de tío-sobrina, es, Claro. no sé, como que estamos juntos y nos fusionamos, es algo maravilloso, es algo muy mágico. Ah, como casi un Como padre una o hija una madre. más, la Majatu. Sí, pues, y a ti también te debe pasar lo mismo Sí, con sí, Mónica. la verdad es que sí. Es muy linda la relación que nosotros tenemos. Yo la elegí muy pequeñita o sea, yo la admiraba como ella era un ángel bailando, entonces mis ojos brillaban cuando yo la veía. Y bueno, ella ha sido un ejemplo muy grande para mí en el tema cultural, en el tema deportivo, en todo ámbito. Sí, es muy importante esto porque a veces cuando pasa Tapati Napa Nui se quedan mucho los focos, las luces en las candidatas, pero hay toda una familia detrás que realmente, si es que no fuese por el trabajo de ellos, no sería posible. Todo esto. ¿Cómo ha sido para usted esta previa, por así decirlo, con toda su familia o con toda la gente que le estaba apoyando? Hoy ha sido muy intensa, demasiado intenso. Y he visto, o sea, como que se han acercado gente que yo jamás pensé que me iban a hablar, ni siquiera así. Y yo agradecidísima que hayan llegado a mi puerta y me han dicho, Majatu, ¿qué es lo que necesitas? O a mis familias adoptivas que han movido montañas para mí. Y mi familia también es todo un gran trabajo en conjunto. Son un equipo, somos un gran equipo. Entonces, no, ha sido mágico. Y en el caso tuyo, llevan harto tiempo preparándose. Bueno, en el caso mío, yo el año pasado estaba estudiando, tuve que congelar porque me tenía que devolver a ayudar a mi familia, ya que es un trabajo tan grande, tan pesado. Volví, trabajé desde marzo, tenía mis trabajos en la mañana, en la tarde, hacía baru, iba a recolectar conchitas. Este es un trabajo de familia
muy lindo. Viví mi proceso de 1 año estando acá, trabajando, he Entrenando recibido, también. sí, entrenando también. He recibido mucho apoyo también de mucha gente. Han llegado con vacunos, verduras, de todo, muchas cosas. Pero se agradece mucho el apoyo de la gente. Sin la gente Sí. sería muy difícil. No sería posible todo Sí. esto, la verdad, sin la comunidad. Sin nuestra no. comunidad. Sí. Es verdad, y eso que no se ve mucho, a la gente le hace mucha ilusión. Y yo creo que todos estamos un poco entusiasmados de ver que por fin vamos a tener a 2 candidatas, que va a haber una competencia sana. También, por ejemplo, ahora me pasa a mí que veo que son como súper accesibles, tienen una buena energía. Sí. Ambas no tienen como una rivalidad, así de que no No. se puedan ver. Y eso es positivo para todos. Y ahora, ustedes, ¿qué le podrían decir a la gente con qué se va a encontrar este año de parte de ustedes? ¿Qué van a poner sobre el escenario o con su equipo, con su familia? ¿Qué le dirían a toda esta gente que está expectante porque ya comience la Tapati? Incluso más que ustedes a veces. Bueno, yo quiero decir que la gente motívense y apoyarnos a ambas. Independiente, da lo mismo el bando. Lo importante es que ellas se motiven porque este festival no es de nosotras dos, es de todos nosotros. Esto es nuestra cultura. Sí. Si nosotros no participamos, se va a perder. Se va a perder. Entonces, hacer un llamado a los jóvenes, a los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, tías, motiven a los más chiquititos también, porque ellos son nuestro futuro. Entonces, sí, como que más que nada que nos acompañen en esta grande aventura. Sí. En este largo proceso de Largo Tapati. proceso. Sí, porque Sí. llevan harto tiempo preparándose. Sí, pues, dime. Bueno, invitación a toda la comunidad para que venga a apoyarnos, a Majatu y a mí, en este trabajo tan lindo que se va a realizar. Durante 2 semanas están cordialmente invitados a los ensayos, a las competencias individuales, grupales, todo. Le quería preguntar algo ya más en el tono personal. Visualicen que estamos ya terminando la Tapati y se conoce la candidata ganadora. Desde el punto de vista personal de ustedes, ¿con qué se quedarían independiente de que ganen o no ganen? Porque actualmente nadie puede decir no, va a ganar ella o no. ¿Con qué se quedarían ustedes con todo este proceso de haber participado en Tapati La Conoce? ¿Qué rescatarían de todo lo que ha sido esto y de lo que va a comenzar ahora? Yo, la verdad, aparte de la gran experiencia que es esto, me quedaría con el cariño de la gente, con todo su majatu que nos entregó y agradecida, muy agradecida. Todo, o sea, nunca voy a parar de decir gracias a toda la gente que nos está apoyando. Bueno, igualmente yo full agradecida con todas las personas que han estado apoyando han hecho posible esta Tapati, y el resultado no importa tanto, es representar nuestra cultura y tener la fuerza para atreverse a esto, porque no cualquiera lo hace. Es verdad. Como digo, es un trabajo muy, muy fuerte de tantas familias sacrificándose. Entonces, el resultado no es tan importante. Lo ideal es llevar adelante nuestra cultura, respetarla, cuidarla. Sí. Eso. ¿En qué áreas ustedes se han visto desafiadas? Porque en Tapati tienen que participar de muchas distintas pruebas, ¿cierto? Físicas, artísticas, culturales. ¿Qué áreas son como las que más han desafiado sus propias capacidades en este proceso? Bueno, en mi caso, yo dejé de hacer deporte cuando me fui a estudiar. Entonces, como volver a retomar, para mí ha sido un desafío, pero aún así lo he trabajado durante todo el año, independiente de que esté en el continente, porque sigo estudiando, en el continente o acá, eso como que ha sido mi ¿Tope? No, tu desafío. mi así. desafío Claro. personal. El deporte. Sí, o sea, pulir, sacar como la resistencia que una debe tener, ¿cierto? Sí. O sea, subir que una no escalera y tiene. Una no tiene. Subir una escalera y no cansarse y no llegar jadeando. Y en tu caso, Púa, ¿cómo Es se- el mismo, la verdad.
La verdad que es el mismo. Ya. Esforzarse nomás, entrenar, aprender. Cada día uno va aprendiendo más cosas. Sí, cosas que uno nunca pensó y ¡pum! ¿Qué iba a hacer? Sí, es algo... Otro de los aspectos relevantes en Tapati Rapa Nui es el de Rapa Nui. ¿Cómo están en esa área? ¿Son Rapa Nui hablantes? ¿Están aprendiendo? ¿Les cuesta un poco? ¿Les da un poco de vergüenza? ¿Cómo lo van viviendo? Porque ustedes ambas son jóvenes. Me imagino que escuchaban desde pequeña, pero no siempre eso es sinónimo de que hable o que se practique el idioma. ¿Cómo fue su relación propia con el idioma Rapa Nui? Buena pregunta. Que yo no nací acá, nací en la Polinesia Francesa, en Tahití. Y llegué acá a vivir a los 12 años. No hablaba para nada bien el español, de hecho hasta ahora me cuesta mucho. Con el idioma Rapa Nui ha sido un desafío, pero gracias a la ayuda de mi familia en Tejoemanu, he ido desarrollando como la capacidad de poder hablar, de poder con toda la seguridad y tranquilidad del mundo, porque ellos jamás como que me quebraban con el idioma. Entonces como que siempre me dicen, Hatusita, mejóralo con esto, o Hatusita, dilo de tal forma. Encima con cariño, Sí, con mucho cariño. Sí, no, ellos me han como sacado ese peso de tener vergüenza. Esa presión. ¿no? Esa presión, porque sí, yo no lo hablo bien, siendo muy sincera, pero me esfuerzo y como que ellos siempre como que están ahí ayudándome. Claro. Y no solo después de ellos, porque ellos son como mi casa, son mi familia, pero fuera de mi casa, también la comunidad, mis otros mentores también me dicen, Hatusita, así mejor. Te corrigen. Sí, Claro. me corrigen, pero sin retarme, que es lo más importante. Y que es bueno igual para los niños también. En tu caso, Púa, ¿cómo ha sido este proceso con el de Rapa Nui? Bueno, yo sí soy hablante, solo que no lo hablo. ¿No lo practicas? No, no lo practico, pero sí soy hablante. Sí. Mis papás me hablan en Rapa Nui, mi madrina me habla en Rapa Nui, mis primos me hablan en Rapa Nui y sobre todo ahora ha sido full. Ponerlo Full más en Rapa Nui, práctica, ¿no? Sí. Sí. O sea, con la gente, igual uno tiene ese miedo que la gente en vez de corregirte, te juzgue o te rete. Ese Claro. siempre ha sido mi mayor Un temor, ¿no? sí. Sí, a veces eso es una de las trabas que tienen Pero los jóvenes. Pero es tan lindo, o sea, si uno lo entendiera y lo hablara bien, es un idioma tan lindo y tan difícil. Sí, es que tiene como su propia magia, no sé, las conexiones. Yo me entretengo mucho, así como, sí, es un trabalengua, pero... Pero es como poético, son todos Sí, conceptos bien poéticos. es súper No, no. Pero yo metafórico. soy hablante. Mira, una vez alguien me dijo a mí, me dijo que lo que te caracterizaba como Rapa Nui era que tú hablaras y alguien te entendiera. Sí, O sea, básicamente el que es Rapa Nui no tiene que ver con algo sanguíneo, sino que entiende cómo se percibe el mundo Rapa Nui y es capaz de expresarlo y de entender a sus pares. Y yo quedé así como, wow. Y la verdad, uno como joven también tiene ese desafío de aprender y sobre todo cuando en nuestro entorno común, quizás no como tú, Púa, que nos hablan en Rapa Nui, sino que tenemos que escuchar en español casi todo, de desafiarnos un poco y aprender acerca de este idioma maravilloso que tenemos y que también es fundamental para el desarrollo de la cultura, de los origu, entender los uté, Sí. los taconas, todo tiene que ver finalmente y cae en el idioma. ¿sí? Lo que pasa mucho ahora es que mezclan mucho el español con el Rapa Nui. O lo traducen literal. Claro, Y el Rapa Nui no es sí, literal. es metafórico, tiene su propio encanto. sí, es verdad. Bueno, y también tiene como estos debates idiomáticos que hay, que uno de repente ve a los papás o a los coros que dicen que eso no se dice así o se dice de la otra manera. Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista, tenemos como para hacer programa de 2 horas yo creo acá, pero tenemos que finalizar, así que me gustaría que brevemente hicieran un cierre cada una, pudieran despedirse a la gente que nos está viendo a través del canal Matao de Rapa Nui y también vía streaming en YouTube y en todas las plataformas sociales. Ahí está la cámara. Bueno, querida comunidad, los dejo cordialmente invitados para que nos apoyen a nosotras dos y que hagamos que este trabajo no sea rival, sino que más bien somos todos un equipo como comunidad. Así que muchas gracias por todo y por lo que se vendrá.
Y Orana, los invito, están cordialmente invitados a participar por nosotras dos, una familia que lleva un año preparándose, un trabajo muy lindo, a nosotras que también nos estamos preparando para darles lo mejor a ustedes, para que ustedes vean nuestros potenciales, disfruten de estas 2 semanas de Tapati. Como les dije antes, de hace 5 años que no hay 2 candidatas, es una Tapati muy esperada para todos. Y bueno, a disfrutar nomás Reencantemos nuestra cultura. Sí, es verdad. Con ese mensaje nos quedamos. Reencantarnos con la cultura, vivirla en el día a día y por supuesto tendremos más opciones para poder conversar. Ya arranca Tapati y vamos a tener varias instancias donde podrán ver ustedes a través de la pantalla cómo se va desarrollando esto, incluso la misma transmisión de Tapati durante el mes de febrero. Nosotros nos despedimos en esta oportunidad y nos encontramos en una próxima. Muchas gracias por su sintonía y sigan por supuesto en canal Mata Bote Tapati. Mauro.